bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que algo interno puja por salir a la superficie, no es casualidad, es el pulso del cielo pidiendo atención. Es jueves 6 de agosto y hay un encuentro que define la jornada, el sol en Leo en cuadratura exacta con la luna en Tauro. Es esa tensión entre lo que quieres mostrar y lo que realmente necesitas para sostenerte. Como un río que encuentra una roca en su cauce, no se trata de la fuerza del golpe, sino de cómo esa corriente aprende a rodearla y seguir su curso. Y si tu signo es Acuario, hoy el cosmos tiene algo muy concreto que decirte. Neptuno y Plutón se tocan en un sextil profundo y esa conexión te abre una puerta que no sabías que estabas esperando. Quédate conmigo, el mapa del día se despliega así. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red más profunda que define el carácter de esta jornada. El Sol en Leo a 13.2 grados no solo tensiona a la Luna en Tauro, también forma un trígono casi perfecto con Saturno retrógrado en Aries, con solo 1 grado de orbe. Esto significa que la presión emocional de la mañana tiene un ancla estructural. Lo que te incomoda hoy es justamente lo que necesitas consolidar. No es un día para forzar salidas dramáticas, sino para dar forma estable a un impulso interno. La luna en cuarto menguante, iluminada al 50.8%, nos pide soltar. Estamos en la fase de poda, identificar qué hábito, relación o carga ya cumplió su ciclo. Mercurio en Cáncer, en sextil con Venus, en Virgo facilita conversaciones sinceras, pero Venus en cuadratura con Marte en Géminis añade un filo de impaciencia. Cuidado con responder desde el arrebato antes de las 3 de la tarde. Los retrógrados de Saturno, Neptuno y Plutón intensifican la revisión interna. Saturno en Aries cuestiona tu manera de iniciar proyectos. Neptuno en Aries desdibuja los límites de tu esfuerzo. La recomendación es concreta. Hoy no firmes nada definitivo, no cierres acuerdos. En su lugar, dedica la tarde a reordenar prioridades. El cielo está pidiendo claridad, no velocidad. Aries. Saturno retrógrado a 14 grados en tu signo te devuelve una conversación que diste por cerrada, pero la luna en Tauro, cuadrando al sol, te muestra que el cierre fue unilateral. Ese ya lo hablamos que soltaste no convenció ni a ti. Alguien espera una respuesta tuya, no la que diste, sino la que callaste. Mercurio en Cáncer te da las palabras exactas si las dices antes de que el mediodía te atrape en el ruido. Marte en Géminis te empuja a defender tu posición, pero Venus en Virgo te recuerda que ganar no es lo mismo que tener razón. No conviertas el trabajo en un campo de batalla, hoy tu mejor jugada es preguntar en vez de afirmar. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, agarra el teléfono y di lo que falta, sin rodeos. Ese acto te quita un peso que ni sabías que cargabas. Lo que Saturno te pide no es sacrificio, es honestidad. Y tú nunca has necesitado permiso para ser directo. Tauro. La luna en tu propio signo, a 12 grados, choca exacto contra el sol en Leo y esa molestia en la base del cuello tiene nombre propio. Algo que prometiste y no cumpliste te está pesando más que la cobija de invierno. No es drama, es física. Mientras Saturno retrógrado en Aries te recuerda que ciertos límites no se negocian, tu día pide menos palabras y más gestos concretos. Venus en Virgo a 29 grados cuadra a Marte en Géminis. Eso que te molesta de alguien cercano no se arregla con un mensaje. Se arregla mirándolo a los ojos con la mano quieta sobre la mesa, sin apuro. En el trabajo, la energía está para cerrar, no para abrir frentes nuevos. Mastica tu almuerzo lento. Sentí el peso de la taza entre tus dedos. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, toma esa decisión que venís aplazando, una sola. La luna menguante te favorece soltar, no acumular. Tu cuerpo ya sabe cuál es, hácelo antes de que anochezca. Géminis. Marte a 26 grados en tu signo, rozando a Urano, y Venus en Virgo le lanza una cuadratura. Tu cabeza va a 1000 por hora, pero tu cuerpo pide freno, y esa contradicción se siente como tener dos radios sintonizadas a la vez. Aprovecha esa chispa mental antes del mediodía. Hoy es jueves, día de Júpiter, y el 6 de agosto recuerda cuando Hiroshima cambió la narrativa del mundo para siempre. Tú también puedes reescribir la tuya. En el amor no persigas respuestas. Observa los silencios porque la luna menguante en Tauro te muestra lo que no se dice.
En el trabajo, tu don es conectar ideas que otros ven sueltas, pero no firmes nada hasta que Mercurio en Cáncer te dé el visto bueno emocional. El consejo: cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a caminar 3 cuadras sin rumbo fijo y deja que el aire mueva lo que la mente atascó. Tu fuerza hoy no es la velocidad, es la selección. Cáncer, Mercurio a 24 grados de tu signo se enreda con Venus en Virgo, y esa idea que llevas días incubando, esa que te despierta a las 3 de la madrugada, empieza a encontrar formas y te atreves a contarla en voz baja. La luna menguante en Tauro aprieta tu necesidad de seguridad, pero también te recuerda que tu hogar no es solo un lugar, es la sensación que te queda cuando alguien te escucha de verdad. En el trabajo, tu intuición le gana a cualquier argumento lógico. Sabes quién necesita un abrazo y quién necesita espacio. No lo dudes. Ese mensaje que has postergado, esa disculpa que te pesa en la boca del estómago, suéltala cuando cruces la entrada de tu casa esta noche. El cuarto menguante es para soltar, no para acumular silencio. Tu memoria guarda lo que te duele, pero también lo que te salvó. Hoy elige recordar eso último. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y nombra lo que sientes. Tu sensibilidad no es fragilidad, es tu radar. Deja que te guíe sin pedir permiso. Leo, ese peso que sientes al despertar tiene nombre. Tu sol a 13 grados en cuadratura exacta con la luna en Tauro, y hay una tensión entre lo que quieres mostrar y lo que realmente necesitas guardar. No es debilidad, es estrategia. Mercurio en Cáncer sextila a Venus en Virgo te da la precisión para decir lo que callaste sin herir, pero solo si lo dices con el corazón en la mano. En el trabajo, tu reino pide que delegues el brillo, no que lo acapares. Hoy el escenario se agranda cuando dejas que otro tome el reflector un momento. Júpiter camina junto a tu Sol y eso te hace magnético, pero también te invita a la exageración. Modera el gesto, no la intención. Cuando cruces la entrada de tu casa esta noche, deja atrás la batalla que no es tuya. La victoria de Leo hoy no es vencer, es reinar sin necesidad de demostrar nada. Tu luz ya se ve. Virgo, Venus en tu signo, a casi 29 grados, se enreda en cuadratura con Marte en Géminis, y ese tira y afloja entre lo que quieres decir y lo que callas te deja el hombro derecho como una tabla. No es casualidad que hayas dormido mal. La tensión se te instala en la espalda antes de que tu mente la nombre. Mientras tanto, Mercurio en Cáncer te sextilea desde tu casa de lo íntimo, así que las palabras que sí logras soltar tienen más filo del que imaginas. En el trabajo, ese proyecto a medias pide que refines un detalle que otros pasaron por alto. Tú lo ves y hoy tienes la claridad para pulirlo. En el amor, la cuadratura Venus-Marte invita a una conversación incómoda pero necesaria. No la evites con ocupaciones. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, detente y respira hondo 3 veces, soltando los hombros con cada exhalación. Ese gesto físico te reordena. Lo que hoy ajustas con tus manos es el reflejo de lo que estás listo para soltar por dentro. Libra, Venus en Virgo a 29 grados, justo en el borde de tu casa del trabajo, recibe un sextil de Mercurio en Cáncer y esa idea, a que llevas días puliendo en silencio, esa que nadie te ha pedido, pero que tú ves clara, encuentra por fin la boca exacta para ser dicha. El cuarto menguante en Tauro ilumina tu casa de la intimidad y la cuadratura entre Sol y Luna te recuerda que no todo lo que brilla en tu vida profesional necesita tu energía personal. Hoy el equilibrio no está en dividirte, sino en elegir qué merece tu firma. Ese socio, colega o amigo con el que dejaste un asunto a medias, no un conflicto, sino una conversación pendiente, reaparece en tu radar. No esperes a que el día te consuma. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, decide si ese hilo vale la pena o si lo sueltas con elegancia. Júpiter desde Leo te da el respaldo, pero Saturno retrógrado en Aries te pide honestidad sobre lo que realmente quieres sostener. Tu belleza hoy está en la claridad, no en la complacencia. La balanza no pide que todo pese igual, pide que tú sepas qué lado eliges. Escorpio. La luna en Tauro cuadra a Júpiter en Leo desde tu casa del dinero y ese gasto que hiciste el fin de semana pasado te despierta esta mañana con una sensación de peso que no es solo física, es la cuenta de la tarjeta abierta en otra pestaña del celular.
El Sol en Leo, trígono a Saturno retrógrado en Aries, sostiene tu estructura. Así que lo que hoy decidas ordenar en tus finanzas, dar de baja esa suscripción que no usas, vender lo que ya no te sirve, se queda firme, sin vuelta atrás. Venus en Virgo, en cuadratura con Marte en Géminis, agita tu casa de la comunicación. Ese mensaje que borraste a las 2 de la mañana tiene un eco que vuelve hoy, no como drama, sino como oportunidad para responder con una sola frase clara. No la evadas. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, envía lo que quedó pendiente. El cuarto menguante te pide soltar, no explicar. Cierra ese ciclo con un acto concreto y el alivio te va a durar más que la tensión. Sagitario. Marte en Géminis a 26 grados roza tu casa de alianzas y ese fuego cruzado que sentiste ayer con alguien cercano tiene nombre. Venus en Virgo lo cuadra desde tu zona de rutina, así que la tensión no es personal, es logística. Júpiter, tu regente, camina junto al Sol en Leo y te empuja a mirar el mapa completo del año, no solo el atajo de hoy. En el trabajo, la cuadratura Luna-Júpiter te pide que no prometas lo que no puedes sostener antes del mediodía. En el amor, ese impulso de decir, esto no va, necesita un gesto concreto. Guarda el teléfono y camina hasta el lugar donde tomaste la última decisión importante. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta lo que no depende de ti. Jueves es tu día, el de Júpiter, y la expansión llega cuando dejas de apagar incendios ajenos. El horizonte sigue ahí, pero hoy el camino es uno solo. Capricornio. Ese trígono que Saturno retrógrado en Aries forma con el Sol en Leo a un grado de exactitud no es un premio a tu esfuerzo, sino una confirmación de tu método. Lo que construiste a contracorriente el último trimestre ahora recibe luz propia. Y la luna menguante en Tauro te recuerda que el resultado que buscas no se acelera, se consolida. El día tiene un matiz de Júpiter, regente del jueves, que empuja tu casa del dinero a expandirse, pero con Venus en Virgo o cuadrando a Marte en Géminis, el obstáculo no está en el plan, está en la negociación que evitaste con un socio o cliente. Esa conversación pendiente sobre recursos compartidos te costará más caro si la difieres al lunes. Llama a esa persona cuando notes el primer bostezo de la tarde y plantea el acuerdo en números concretos, no en impresiones. Tu energía hoy es selectiva, gástala en cimientos, no en fachadas. Lo que Saturno te devuelve es tiempo, no atajos. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.7 grados te está reescribiendo el guión interno y hoy ese cambio se siente en el pecho como una descarga eléctrica que busca salida. Mientras la luna en Tauro cuadra al Sol en Leo exacto, tu mundo emocional choca contra lo que otros esperan de ti y la tensión no es para que explotes, sino para que sueltes el lastre que cargas desde hace semanas. Venus en Virgo, trígono a Urano en Géminis activa tu red de contactos. Alguien de tu círculo trae una idea que suena descabellada, pero que a ti te hace clic de inmediato. En el amor, esa conexión que has mantenido a distancia pide un paso concreto, no más mensajes ambiguos. En lo laboral, tu manera única de resolver problemas brilla si dejas de pedir permiso. Cuando cruces la entrada de tu casa esta noche, decide en silencio qué versión de ti vas a estrenar mañana. El futuro no espera tu aprobación, solo tu movimiento. Piscis. La luna en Tauro cuadra exacta al Sol en Leo y a Júpiter, y esa tensión entre lo que debes sostener y lo que ansías soltar tiene nombre. Es el reflejo en el charco que pisaste ayer sin mirar, esa conversación contigo mismo que llevas días, posponiendo. Neptuno retrógrado en Aries te pide revisar cómo proteges tu agua, no con muros, sino con la decisión de no responder a todo lo que te salpica. En el amor, Venus en Virgo oposiciona a tu regente y esa persona que piensas sin razón aparente reaparece con un detalle pequeño pero decisivo. En lo laboral, Marte en Géminis agita ideas que parecían dormidas. No las persigas, deja que ellas te encuentren. Cuando vuelvas a ver esa taza que usas cada mañana, recuerda que tu energía no es moneda de cambio. Hoy elige una sola conversación pendiente y ciérrala con una sola frase honesta. Tu silencio también es respuesta y a veces la más sabia. El Sol en Leo, cerrando con la luna cuarto menguante, te deja una tarea clara. Soltar eso que llevaste apretado en el pecho todo el día, como quien afloja el nudo de una mochila al llegar a casa.
No es momento de grandes decisiones ni de dar explicaciones. Es momento de poner la mano sobre lo que sientes y decirle ya te vi, mañana seguimos. Si algo te pesó hoy, déjalo en la puerta antes de entrar a tu cena, a tu ducha, a tu silencio. No tienes que resolverlo ahora, solo reconocerlo. Y ojo que soltar no es rendirse, es hacer espacio para lo que sí vale la pena cargar. Mañana el cielo cambia de tono, pero hoy te toca descansar el corazón. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.